Buenos días, mi nombre es Claudia Jimeno, soy profesora de Derecho Administrativo en la Universitat de Valencia y en el marco de un proyecto que desarrolla la universidad con el Observatorio de Derechos Digitales y la entidad Red.es del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, estamos realizando el programa Voces en Digital, una serie de entrevistas a personas expertas sobre derechos digitales y personas mayores. Hoy nos acompaña Fernando Flores Jiménez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Valencia y miembro también del Instituto de Derechos Humanos de la misma universidad, del que ha sido director durante los años 2020 y 2023. En el ámbito universitario, en los últimos años, Fernando ha desarrollado una actividad investigadora y docente muy importante en materia de los derechos de las personas mayores. Así, es autor de varios artículos académicos sobre el tema, dirige el grupo de investigación Derechos y Personas Mayores de la Universidad, es patrono también de la Fundación HelpAge Internacional España y coordina los informes monográficos anuales de esta fundación sobre derechos de las personas mayores. Ha sido ponente del informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid y desde 2024 es el experto designado por la Comisión del Seguimiento del Segundo Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría empezar preguntándote por la relación entre las personas mayores y el mundo o el entorno digital. ¿Qué beneficios o problemas identificas en este ámbito? Pues sí, existe una relación y cada vez más fuerte entre las personas mayores y el entorno digital, porque es una relación que tenemos todas las personas, ¿no? Entendida, digamos, esa relación o ese entorno digital como pues los aparatos, los sistemas, las plataformas que utilizamos, que nos abren un espacio de relación no presencial, virtual, para comunicarnos, para interrelacionarnos, para mantener relaciones con la administración, para realizar cuestiones de comercio y de otro tipo, ¿no? En ese ámbito ejercemos derechos fundamentales en general, desde luego, y las personas mayores también ejercen derechos fundamentales o están envueltos derechos fundamentales desde la intimidad o la privacidad hasta puede ser el mantenimiento en la propia vivienda, el acceso a la justicia o el derecho a comerciar, por ejemplo, ¿no? Como tú dices, lo que sucede es que en ese entorno digital es un entorno que en relación con las personas mayores y en relación con sus derechos da lugar a dos opciones, ¿no? Una es la de facilitar el acceso a otros derechos. A través de esas plataformas, de esos dispositivos, de esos sistemas, las personas mayores pueden acceder con mayor facilidad al derecho a la salud, a los cuidados, pueden permanecer más tiempo en la vivienda, tienen la capacidad de participar de distintas maneras en las cuestiones sociales y, por lo tanto, el entorno digital o los derechos digitales se convierten en un espacio de inclusión social. En ese sentido son positivos y son beneficiosos. Pero, otra parte, puede suceder que esos entornos digitales sean también una especie de territorio minado donde las personas mayores no se encuentren bien, ¿no? Digamos, no sea un terreno accesible para ellas y por lo tanto puede dar lugar a discriminaciones, ¿no? de muy diverso tipo, desde digamos, la creación de situaciones o relaciones que dependen de algoritmos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que estén alimentados con datos que sean sexistas, que sean edadistas, quiero decir, y pueden ser sexistas y pueden ser de otro tipo, pero en este caso que sean edadistas, o sencillamente que no tengan datos, porque uno de los problemas que tienen las personas mayores es que se investiga poco sobre ellas y por lo tanto la información que tiene sobre ellas y por lo tanto la información que alimentan esos algoritmos, esos sistemas, es una información deficiente y eso ya puede producir una discriminación, ¿no? Desde eso hasta, digamos, intromisiones en la intimidad, en la privacidad, en la libertad de circulación. Y después, bueno, lo que sabemos, lo conocemos como la brecha digital, ¿no? La brecha digital como esa distancia entre ya una generación que no ha tenido una formación en el mundo digital como la que las generaciones posteriores y entre que hay una actitud en ocasiones de rechazo y una dificultad también para acceder, pues ese mundo digital o ese entorno digital sencillamente los excluye en vez de incluirlos, que sería una de las posibilidades, ¿no?
Has comentado muchas cuestiones muy interesantes. Si te parece, vamos a profundizar un poquito en algunas de las que has comentado. En relación con la discriminación que indicabas, ¿crees que el derecho español, europeo, protege de momento, de alguna manera, los derechos de las personas mayores, específicamente en relación con esa discriminación que comentabas? ¿O hay un riesgo de exclusión? Riesgo de exclusión hay por lo que acabamos de comentar. En primer lugar, porque hay una brecha digital que es real y eso ya produce lo que llamamos una vulnerabilidad en las personas mayores, o por lo menos pueden estar en situaciones de vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que no todas las personas, hablamos de personas mayores, pero no todas las personas mayores son iguales. No se puede decir las personas mayores, y eso hay personas mayores que están en situación de vulnerabilidad y otras personas que no lo están por distintas situaciones. Y hay unas que están más que otras también porque hay otros elementos que interseccionan, por decirlo así, su situación. No es lo mismo ser mujer, que está en un ámbito rural, que ser migrante. Hay distintas que tienen una discapacidad. Son cuestiones que pueden, en un momento determinado, aumentar esa situación de vulnerabilidad que puede llevar a la discriminación. Hay una creciente, en mi opinión, lenta, pero hay una creciente preocupación por parte del derecho para que estas discriminaciones no se produzcan, ¿no? Para las dos cosas, tanto para crear accesibilidad o para decir, hagamos sistemas, dispositivos accesibles para que las personas mayores puedan gozar de derechos, uno, y segundo lugar, atención, hagamos o regulemos de manera que no existan discriminaciones, que no se produzcan discriminaciones por la manera en la que organizamos las cosas. Hay que partir de una cosa, y es que todo digamos con carácter general, todo el título primero de la Constitución, es decir, todos los derechos fundamentales son derechos fundamentales de las personas mayores. Las personas mayores son sujetos de derecho y el hecho de la edad no los saca, digamos, del título primero. De hecho, el artículo 14 de la Constitución dice que todos somos iguales y que no puede haber discriminación, y no dice edad, pero dice cualquier otra condición personal o social, y desde ya hace muchos años el Tribunal Constitucional lo que sí que ha dicho es que la edad forma parte de uno de esos factores de discriminación que que prohíben la discriminación. No tienes que justificar muy bien para discriminar a una persona por razón de edad. Claro, a partir de ahí lo que tenemos es una cantidad de ámbitos tan diferentes en los que el entorno digital se manifiesta, que la regulación tiene que ser una regulación, por decirlo así, muy específica. En el sentido de que si hablo del mundo de la sanidad, en el mundo de la sanidad está el entorno digital. Y entonces ahí lo que tengo que intentar es, por una parte, establecer todos aquellos mecanismos que facilitan a las personas, digamos, que la protección, su derecho a la protección de la salud se realice, y que además se realice, si es posible, por ejemplo, en su casa, en el caso de las personas mayores. Y ahí tenemos la teleasistencia, ahí tenemos una cantidad, digamos, de productos que son muy favorables precisamente a ello. Tenemos en el mundo de la salud, tenemos en el mundo de los cuidados, y hay alguna normativa, digamos, que se empieza a acercar a distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la salud y en el ámbito de los cuidados existe algo, muy poquito. En el ámbito, por ejemplo, de los servicios públicos o del sector público existe también ya alguna primera normativa, algún reglamento, y alguna ley que ha bebido de directivas europeas en las que se habla de la accesibilidad, universal en el acceso al sector público, en los medios electrónicos, y básicamente lo que te dicen son marcos de carácter muy general que después se trata de concretar a través de leyes que hablan también, de nuevo, de la accesibilidad, de la facilidad, del conocimiento, de la seguridad que determinadas plataformas o determinadas web deben de tener para las personas mayores. Y también muchas veces se abren en este caso ya más opcional, y por lo tanto las administraciones tienen bastante discrecionalidad, y por lo tanto un tema también de presupuesto, de financiación y de voluntad política, de crear, por ejemplo, como existe un plan de refuerzo para la presencialidad en las administraciones, para que las personas mayores de 65 años que no tengan acceso a Internet o que no lo quieran utilizar puedan, digamos, acceder a determinada información, hacer trámites de manera presencial. Pero claro, son normativas que van, por decirlo así,
descendiendo en su capacidad de vinculación a la administración, al sector público, ¿no? Digamos que son, por decirlo así, plantean la necesidad de tomar políticas públicas, quiero decir, para realizar, para evitar esa discriminación. Claro, entiendo. Entonces, son como instrumentos que no en muchos casos son normativos, que ya van en esa línea de intentar garantizar determinados derechos de las personas mayores en el entorno digital. ¿Crees que en un ámbito más mayor, hablabas de la Constitución, quizá no en la Constitución, pero en leyes más generales sería necesario reconocer específicamente para dotar de derechos más concretos a las personas mayores? Sí, hay un grupo de personas y un grupo de organizaciones del sector, del sector, digamos, dedicado a las personas mayores, que llevan reivindicando desde hace ya unos años, digamos, normativa, como una especie de normativa marco, ¿no? Porque, como estamos viendo, lo que hay es respuestas muy concretas en determinados ámbitos distintos, que está bien, pero que no está bajo un paraguas general, ¿no? Parches. Exacto, es como parches, así es. Entonces, desde la reivindicación, probablemente la próxima Convención Internacional de Naciones Unidas, si Naciones Unidas se mantiene, cosa que está por ver, pero si Naciones Unidas se mantiene, ojalá, el próximo convenio internacional será el Convenio Internacional sobre las Personas Mayores. El último fue sobre las personas de discapacidad, hace ya 20 años, es decir, 19 años, y hay ya un proceso bastante fuerte en ese sentido. En la Unión Europea yo creo que todavía estamos lejos, aunque sí que hay, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, una Convención Interamericana que está produciendo muy buenos resultados en los países de la OEA. En Europa se va más lento por distintas razones, y en estos momentos en España lo que se está es impulsando la idea de una ley integral de protección de los derechos de las personas mayores. Y en esa ley integral, que lo que da la idea es las personas mayores son sujetos de derecho, por lo tanto miremos a las personas mayores y pongamos una perspectiva de edad cada vez que hagamos algo. Es decir, como hemos puesto una perspectiva de género, hacemos esto, ¿cómo impacta a las mujeres, ¿no? O hacemos esto, ¿cómo impacta en las zonas rurales? O ¿cómo impacta a las personas con diversidad de género, ¿no? Es decir, cuando hemos hecho eso, digamos, o eso lo estamos haciendo, no está acabado, pero eso se tiene, en mi opinión, y la de personas que trabajan con las personas mayores, que llevar al mundo de la vejez, ¿no? Y en primer lugar planteándolo a partir de una ley integral que debe de incorporar, por supuesto, una parte sobre derechos digitales, es decir, ¿qué le sucede a la perspectiva de edad en el ámbito del entorno digital? ¿Qué sucede cuando este entorno se enfrenta a las personas mayores? Claro, comentabas también los ejemplos, principalmente de la relación entre personas mayores y administraciones públicas, pues el acceso a la salud, etcétera, pero también en relación con empresas privadas es también importante. El ejemplo más que me viene a la cabeza ahora mismo es la cuestión de los bancos y el poder acceder. ¿Debería el derecho español y el europeo incorporar obligaciones específicas de cuidado, de diligencia debida en relación con empresas privadas? ¿O estamos tan lejos que... Bueno, yo creo que estamos lejos, pero no tenemos que renunciar, a ello, porque todo este mundo del mundo digital es un mundo del que no puedes escapar. Es irreversible, es lo que algunos han llamado un mundo ambiente, ¿no? Es decir, el mundo digital ya no es solo un mundo, o sea, ya no es un mundo de herramientas que te ayudan a hacer cosas, que es verdad, sino que es un mundo, sino que no puedes hacer esas cosas. Y que por lo tanto es obligatorio, es decir, es necesario utilizarlas. Si tienes la obligación de utilizarlas, digamos que teóricamente en el contrato social que nos hemos dado, los poderes públicos deben de remover los obstáculos para que la libertad, la igualdad, la participación de los ciudadanos sea igual y efectiva. Lo dice la Constitución, lo dice el artículo 9.2, y por lo tanto no es un tema de querer o no querer, es una obligación constitucional. Y eso obliga a los poderes públicos, fundamentalmente, pero también obliga al sector privado, ¿no? Y el sector privado, sobre todo en ámbitos especialmente relevantes. Tú has citado uno, que es el tema de la banca. Evidentemente, si yo cobro mi nómina en la universidad y no tengo otra opción que cobrarla a través de un banco, me están obligando, es decir, digamos, mi independencia en ese sentido está coartada. Por buenas razones, pero ya que usted me obliga a hacer determinadas cosas de determinada manera, tendrá que, allí donde haya grupos que les sea más dificultoso,
los bancos privados, ya lo sé, tendrán que poner de su parte. Y si no lo ponen, tendrá usted que obligarles. Estamos todavía en la zona de buenas prácticas, en los códigos éticos, ¿no? En las respuestas comunicativas a alguna acción de alguna persona mayor que dijo que no era tonta, que salió por los medios y los bancos rápidamente hicieron algunas cosas. Algunos hicieron algunas cosas, las hicieron durante un tiempo y después dejaron de hacerlas, otros no hicieron ninguna. Algo hubo, ¿no? Pero yo creo que ese algo debe de ir extendiéndose, y si los bancos y otras empresas, por ejemplo las operadoras de telecomunicaciones, ¿no? Que yo creo que es el otro gran también, las de seguros, pero quizá las operadoras de telecomunicaciones como otra de las grandes digamos, ramas empresariales que facturan miles de millones de euros, no lo olvidemos, sucede con los bancos. Y no estamos hablando de empresas que están perdiendo dinero, por decirlo así, por ocuparse de estas cosas, ¿no? Tanto en un caso como en otro, hay que, en mi opinión, intervenir legislativamente y fiscalizar de una manera mucho más precisa el comportamiento que tienen hacia las personas mayores, de utilización de sus datos, de información engañosa, y por el contrario, de información que sea transparente, que sea comprensible, que sea accesible a todos los niveles, para que todos aquellos derechos que se realizan a través de las operadoras de telecomunicaciones, que son muchos, desde la intimidad personal y familiar hasta muchos otros, y los que se realizan en materia patrimonial y bancaria, pues que sean realizados de igual manera digamos, por todas las personas. Que el hecho de ser mayor no implica que tienes un derecho más débil en relación con el entorno digital y el mundo privado. Exacto, y comentabas también antes el ejemplo de este señor que inició como una cruzada. Creo que también ejemplifica una cuestión que estabas comentando ahora hacia el final, de problemas específicos relacionados con la capacidad de las personas mayores de ejercitar ya esos derechos que todos tenemos, y que y en la actualidad te encuentras redactando una monografía sobre esta cuestión, sobre las personas mayores. En relación con ese ejercicio de derechos, ¿hay problemas específicos o hay también como una capa más de problemas para las personas mayores para poder demandar? ¿Y cómo se podría solucionar? ¿Por dónde vas? ¿O qué Sí. opiniones, qué ideas tienes? Sí, bueno, yo llevo trabajando yo un tiempo en eso, en una monografía que espero terminar ya pronto, que parte bueno, de la idea y sobre todo de la constatación, ¿no? De la constatación de que en muchas situaciones específicas, concretas, las personas mayores son tratadas de manera diferente. Y no solo de manera diferente, sino de manera discriminatoriamente ilícita. Es decir, no hay argumentos para que una persona mayor, para que las personas mayores sean tratadas así, ¿no? La pregunta, claro, que tienes que hacer cuando eres jurista, porque claro, dices, bueno, y esto el derecho lo trata, y no lo trata tanto, y sobre todo no lo trata de una manera sistemática, y lo trata muchas veces de manera contradictoria, y en ocasiones lo trata de manera incluso discriminatoria al propio derecho. ¿Por qué? Bueno, primero porque vivimos en un mundo edadista. De igual manera que hemos vivido y vivimos en un mundo racista, sexista, capacitista, vivimos en un mundo edadista, cuya primera etapa, porque estos otros de los que he hablado son mundos que han sido por la lucha reivindicados y visibilizados. El mundo del sexismo estaba invisibilizado porque a la gente le parecía absolutamente normal que el rol de la mujer fuera estar en casa, el rol del hombre fuera el de trabajar y llevar el dinero, y se consideraba eso trabajo, y el estar en casa no, etcétera, etcétera, ¿no? Y con el racismo igual, y con el capacitismo. A la gente le parece normal le parecía normal que las aceras no fueran accesibles, por ejemplo, ¿no? Y que el urbanismo no fuera un urbanismo pensado para personas con discapacidad, o que fueran en silla de ruedas, o que tuvieran dificultad para subir escaleras, cosas del estilo, ¿no? Eso se ha ido visibilizando, y hemos, por lo tanto, descubierto un mundo de discriminaciones muy, muy fuerte. En el caso de las personas mayores existe el edadismo, que básicamente lo que supone, o lo que es una situación, digamos, de una concepción de la persona mayor, de las personas mayores, desde unos estereotipos y desde unos prejuicios. Y a partir de ellos, pues, aplicar una serie de relaciones, decisiones que en muchos casos, y muchas veces de manera bien intencionada,
porque hay paternalismo muchas veces, pues los discrimina. La monografía mía, mi investigación va dirigida a ver derecho por derecho desde una perspectiva de edad, es decir, partiendo de realmente los datos que existen o que no existen o que existen equivocada o sesgadamente, ver cómo se trata a las personas mayores y si las normas dicen algo al respecto. Si lo dicen, si no lo dicen y si lo dicen de manera, digamos, total, parcial, acertada, equivocada y si no lo dicen, ¿qué es lo que deberían decir, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del tema del entorno digital. Si hay una normativa que establece la cita previa obligatoria para obtener un servicio de la administración y lo que tenemos claro es, porque hay mínimos estudios, que un porcentaje muchísimo más alto de personas mayores que de mayores de 55 o 60 años no tiene acceso a Internet o no tiene la formación mínima para entrar a plataformas que normalmente además son especialmente difíciles, es decir, que no son fáciles ni siquiera para las personas que tienen una cierta familiaridad. Lo que está claro es que esa normativa es edadista. Esa normativa no afecta a más personas, sí, afecta a más personas, pero especialmente afecta a personas mayores. Y esa afectación no solo es que es una afectación que va a repercutir en su acceso al servicio público, al que tiene derecho, pero que no puede ejercer, sino que además, a lo mejor también a su intimidad, porque a lo mejor va a tener que buscar a alguien que entre en su vida personal para que le ayude a acceder a ese servicio. Y a lo mejor esa persona no tiene ningún problema en que alguien le ayude. A lo mejor es un familiar y tiene esa suerte, pero uno de los problemas de las personas mayores es el de la soledad no deseada. Muchas personas mayores viven solas, sobre todo mujeres, viven solas y en ocasiones tienen familia, pero en ocasiones o no la tienen o la familia está lejos. Y para acceder a determinados servicios, sencillamente necesitas que les ayuden. A veces los trabajadores sociales llegan, pero los trabajadores sociales llegan sobre todo a personas con discapacidad, no a personas mayores. Y hay un error, y es pensar que toda persona mayor es una persona con discapacidad o discapacidad y persona mayor. No tiene nada que ver. Hay muchas personas jóvenes con discapacidad y es verdad que hay más personas mayores con discapacidad, pero no todas la tienen. Y no todas las personas mayores, por lo tanto, tienen acceso a servicios sociales o a trabajadores o a trabajadoras que las ayuden o les apoyen. Y que además, a lo mejor uno diría, oye, mi intimidad, mi privacidad, me gustaría poder guardarla en ese sentido, porque a lo mejor es un tema de salud u otros, y me gustaría poder ir presencialmente. Si yo voy presencialmente y una persona me atiende, yo le digo mi problema y me da el servicio. Si lo tengo que hacer por esta vía y no puedo, tengo que llamar a alguien. Y por lo tanto, digamos que en cada uno, si vemos cada uno de los derechos, nos ponemos desde el tema abuso y maltrato, la libertad religiosa, porque claro, la libertad religiosa, por ejemplo, en las residencias, de personas que no se pueden mover, ¿existe o no existe? Ya no te digo la privacidad o la intimidad en las residencias, que el mundo de las residencias es un mundo como aparte. Pero el derecho de asociación, el derecho de voto, el acceso a la justicia. Las personas mayores casi no reclaman ante la justicia o reclaman mucho menos porque no tienen problemas reclamables o por algún otro. Por otras razones, ¿no? Precisamente de accesibilidad, ¿no? En el tema del honor también, el tema de la protección de datos, el tema... Es decir, vas pasando casi derecho, por supuesto la vivienda, por supuesto el acceso a la cultura, la participación ciudadana. Vas uno por uno y le pones la perspectiva de edad y ves que es necesario dos cosas. Por una parte, tiene que haber poco a poco, pero tiene que haber un cambio cultural muy fuerte. Las normas sin cambio cultural no sirven para nada. Es decir, puede ser la norma muy bonita, pero si la gente no la cumple, no va a tener efectos relevantes. Y por otra parte, que desde el mundo del derecho, que es solo una parte del mundo que defiende, digamos, la dignidad de las personas, pero es muy importante, pues que se estudie, se vea hasta dónde o qué es lo que debe de hacer el derecho para revertir la situación.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Entiendo que por ahí eso es lo que estás investigando, cómo puede el derecho, es tu línea de investigación. Estaremos atentos para continuar estudiando estas cuestiones. No sé si quieres añadir alguna idea más. Nada, agradeceros que os ocupéis de estas cosas, que es lo que hay que hacer, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y recordarles que si necesitan ampliar información sobre derechos digitales y las personas mayores, les recuerdo que esta es una de las 3 entrevistas del programa Voces en Digital que tienen disponible online. Les animo a consultarlas. Un saludo.